Hola, soy Emilio Pisano. Les voy a dar mis 3 consejos para los emprendedores. Pero antes de eso, vean esta entrevista que grabé con Santiago. Listo, pues Emilio, un gusto tenerte acá, bienvenido a Emprende Talks. El gusto es todo mío, muchas gracias por invitarme. Listo, no, pues la idea es conocer un poquito más de ti, vamos a hablar del emprendedor que está arrancando de su día uno, su startup. Entonces cuéntame primero, ¿quién es Emilio? Wow, qué pregunta tan filosófica. ¿Quién es Emilio? ¿Qué es Emilio? ¿Y cuándo es Emilio? Algo así. Bueno, no. El elevator pitch de qué es Emilio Pisano, de Bogotá, administrador de empresas. Y bueno, actual Chief of Staff del CEO de Tool y en paralelo Country Manager de México, cuando me queda el tiempo, como dicen. Ese es Emilio. Ok, y cuéntame un poquito cómo llegaste hasta ahí, digamos, qué viene antes de Tool, de dónde vienes, cómo llegaste al mundo del emprendimiento. Pero muy buena pregunta. Yo hice carrera en consumo masivo, lo más estructurado, cuadrado, específicamente en Procter Gamble y después en Quala en lo que se conoce como gerencia de marcas. Entonces ahí trabajé con marcas como Gillette, Old Spice, Vicks, Vive 100, y eso fue mi carrera profesional hasta que llegó la pandemia y toda su alegría en marzo del 2020, donde recibí una llamada de uno de los fundadores de Tool, Juan Carlos Narváez, que me echó esa frase célebre de Steve Jobs, que es: ¿vas a seguir vendiendo agua azucarada por el resto de tu vida o quieres cambiar el mundo conmigo? Ajá. Que en su momento dije, esto suena conocido, pero ¿cómo le digo que no? Y me lancé, me fui al agua con Juan Carlos y bueno, en su momento Enrique y Nicolás Villegas, son los fundadores de Tool. Y entré a trabajar en Tool como marketing. ¿Qué de marketing? Cualquier persona de consumo masivo, una empresa consolidada dice, es que marketing tiene branding, es que marketing tiene trade marketing, es que marketing son muchas cosas. Pero al final del día, en una startup marketing es marketing, que se llama venda. Entonces arranqué y entré a Tool como marketing, que en ese momento Tool nació iniciando marzo del 2020. Yo entré en mediados de mayo, es decir, como un mes y medio después de que había arrancado. Entonces me tocó esa temprana etapa de la compañía que es básicamente vende o mueres. Claro. Entonces eso se llamó marketing. Y bueno, hay unas experiencias muy, muy, muy interesantes. Y bueno, ese marketing después ya empezamos a crecer, entró más en desarrollo trade marketing, listo, un poquito más enfocado. Después de eso me fue bien ahí y bueno, Emi, ahora vas a ser gerente de producto del app. Ok, no tengo ni idea de tech, pero háganle, démosle. Y ahí, bueno, eso fue una experiencia muy, muy grata, que es, yo viniendo de consumo masivo, para mi tecnología era Excel, ya era lo máximo que había visto. Claro. Y aquí fue básicamente aprender de, bueno, metodologías Scrum, Agile y bueno, esencialmente cómo se lleva eso a la realidad en un celular. Entonces fue muy bonito. Y después de eso, como alrededor de octubre, me agarró el CEO, pues Enrique, y me dice, Emilio, felicitaciones, te queremos promover a ser Chief of Staff. Le dije, muchas gracias. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Precisamente, y eso es, y en resumen, eso es una posición interesante porque eso nace de la política, ¿no? Está el Chief of Staff del presidente normalmente, que es básicamente quien gerencia la relación del presidente con todos sus ministros, ¿cierto? Como en cualquier gobierno hay N mil ministerios y pero el presidente no le da para estar con todo el mundo, entonces lo que inicialmente busca esta posición es ser ese puente entre el equipo de liderazgo y el CEO para que él se pueda enfocar en temas más estratégicos y pues que tenga alguien básicamente a quien le pueda preguntar de todo y que le tenga la respuesta rápida. Entonces, Santi, ¿las ventas en Bucaramanga cómo van? Se lo tiene, porque Santi está en contacto con el gerente de ventas, por decirlo así. Entonces, pues eso arrancó así, pero la posición de Chief of Staff termina siendo un poco el rol que le dé el CEO. Entonces hay Chief of Staffs que son más dedicados a inventar cosas, relacionamiento con inversionistas, otros que son más dedicados a relacionamiento con prensa, otros que son más enfocados a lo que te dije, ser como un puente conector, otros que son más los que le manejan la agenda. En el caso de Tool, lo que hicimos fue darle 3 pilares de valor a la posición. La primera, que se llama, sí, ser como los ojos y orejas del CEO en la operación del día a día, ¿de acuerdo? Que él se pueda enfocar en la ronda de inversión y no estar pensando en, el quiebre de inventario de la bodega de Cali. Man, no se puede enredar con eso. Entonces ese fue el primer punto. El segundo fue, con base en esos ojos y orejas dentro del día a día, identificar huecos estratégicos y liderar proyectos estratégicos para cubrirlos. Entonces yo ahí lo que yo digo siempre es, mi rol es, digamos, que identifique que tenemos una oportunidad acá, yo aquí le doy medio formita a la maquinita y después se lo entrego a alguien mucho más inteligente que yo a que le saque el jugo. Entre eso, pues bueno, nada, el modelo de expansión de Tool, el lanzamiento de México,
que ya llego para allá. Side job. Exacto. Y el tercer pilar que le dimos fue básicamente relacionamiento con inversionistas, que es pues básicamente ayudarle con el manejo de los inversionistas, levantamiento de rondas de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ahí tuve la fortuna de coliderar con el CEO y el CFO las series A, B y B2 de la compañía. Una experiencia súper interesante. Y llegando como a abril del 2021, íbamos a lanzar México y el CEO, necesito a alguien de confianza ya por si acaso, vete un par de semanitas a que eso salga. Claro. Y 60 semanas después, Sigo allá. ahí estoy con mi side job de country manager, como dijiste. Wow. Y bueno, eso es Emilio en su trayectoria en Tool. Interesantísimo. Puedo empacar diferentes partes de lo que viste. Adelante, yo ahí sé que metí una tractomula de temas. No, está espectacular. Entonces, voy a empacar la primera idea que me dio la conversación y es, te lanzaste del mundo corporativo al emprendimiento, ¿no? Lo llamaban el Steve Blank, del Navy a ser pirata, ¿no? Así es. Y luego a marketing, luego telemarketing, luego producto, luego chief of staff. Mi primer instinto, aquí siendo humano, no sé, es como, marica, qué miedo. ¿Cómo hiciste para romper ese miedo? Mira, qué buena pregunta. Yo creo que mucho me lo da. Yo estudié en el CESA, que el CESA pues básicamente le empuja a uno a emprender a lo que marque, pues que emprender puede ser entre formar negocio, emprender dentro de una propia compañía, pues ¿cómo se llama? Entrepreneurship. Entonces yo creo que mucho viene de eso, pues como de ese empuje como cultural que me hizo el estudio. Pero el otro es un poco como dicho de cajón, y es, las puertas se abren por algo, ¿cierto? Y las puertas no duran abiertas para siempre, y yo soy fiel creyente de que hay pivots, como se dice, en la continuidad del tiempo, que pasan una vez, que si uno no tiene el coraje de aventarse por eso, puede que ese pivot no se repita, puede que tengas otro pivot más adelante, pero no necesariamente es el que tuviste hoy. Entonces, sí, da miedo, yo creo que uno tiene que también hacer un ejercicio de balancear las cosas, pero estando a una temprana edad, digo yo, estando joven y bello, creo que era el momento perfecto para tomar riesgos, y dentro de ese tomar riesgos pues fue uno meterse en el emprendimiento, que se vuelve mucho más fácil cuando uno le crea el modelo de negocio, y ya estando ahí dentro es un tip muy grande que yo le dejo a todo el mundo, y es, hay que atreverse a ser generalista, y es, uno muchas veces cae en una zona de confort donde es, bueno, yo soy bueno para finanzas, yo estudié finanzas y de ahí no me voy a mover. ¿Por qué? Porque soy bueno, me gusta, me siento tranquilo. De acuerdo. Pero en el mundo del emprendimiento, especialmente en la temprana etapa, todo el mundo tiene que estar muy dispuesto a ser un generalista, porque eso es lo que te hace un líder íntegro de negocio. Entonces, con eso en mente fue que tuve no solo las ganas, sino la emoción listo, tech, de clavado, no tengo ni idea, pero aprendo rápido, hágale, chief of staff, ¿qué es eso? Pero sí. Entonces, eso es como un consejo muy importante que le doy a las personas, y es, hay que atreverse, que hay que perder. Totalmente de acuerdo. Hay perfecto el segue al siguiente tema, y es justamente generalista, ¿no? He escuchado conceptos de conocimiento en T, y es enfoque en un lado, como mucha profundidad en un tema, pero un poquito de todo. Pero también he escuchado la crítica de un mar de conocimiento, un centímetro de profundidad. ¿Cómo sabes balancear especificidad versus amplitud? Uy, qué buena pregunta. Y la respuesta es un poco tibia, pero es un poco de ambas. Y es, a ver, el beneficio que tiene el generalista, como lo veo yo, es que entiende un mar de variables y sabe cómo el movimiento de una impacta el resultado general de la aguja de todas. Okay. Sin embargo, no necesariamente sabe cómo mover esta aguja, solo sabe eso, hay que moverlo. Entonces, eso es un set de skills muy bueno para roles primero de un emprendedor en primera etapa. Tiene que ser generalista. Yo no digo que es bueno, no, tiene que ser. Pero eso es algo que funciona mucho para este tipo de roles por ejemplo, un chief of staff, que tiene que saber de todo, no es el que sabe la fórmula cuadrática del ciclo de conversión de caja, no, pero sé que existe y que algo hay que moverle para que nos ayude el negocio. Sirve para alguien así, para un CEO, un líder en general. Por ejemplo, el gerente general de ventas, pues tiene que saber de ventas, pero pues tiene que saber de un P&L también, ¿cierto? Claro. Entonces, para mí el generalismo funciona mucho para posiciones de liderazgo. Sin embargo,
Sin embargo, como se dice, también hay posiciones de liderazgo que se hacen a punta de profundidad. Un CFO tiene que ser la persona que más sabe de finanzas. Buenísimo, si sabe algo de comercial, eso es un adicional. Pero lo primero ahí ya dices tú es profundidad más que amplitud. Entonces yo creo que depende mucho del rol, Ya. pero en general yo recomendaría a todo el mundo que está bien tener esa hambre de conocimiento de todo lo demás. Como no sesgarse a es que mi mundo es este y punto. No, hay que atreverse a saber de todo y pues de eso se trata. Totalmente de acuerdo. La curiosidad lleva a lugares que uno nunca sabía Exacto. que podía llegar. Abre ventanas que uno no podía nunca imaginarse que se iban a abrir. Hablando de esas puertas que abriste, como que dijiste, se abrió un pivot en el continuo del tiempo, me lancé y luego el primer mes te dicen hay que vender o morir. ¿Cómo se vende sin morir en el intento en una startup? La pregunta del millón. Mira, hay un dicho muy famoso en Tool que es estamos metodológicamente locos. ¿Qué significa eso? Eso es... El emprendedor tiene que estar loco en el sentido de que tiene que atreverse, tiene que probar cosas nuevas. Sin embargo, probar sin documentar no sirve de nada. Probar sin datos no sirve de nada. Okay. Entonces ahí es donde entra la parte metodológica. Entonces decimos, estamos locos porque decimos, vamos a salir a sacar una aplicación para que el ferretero compre con un teléfono, a pesar de que el man viene comprando por celular y del mismo cliente toda su vida. Ya está loco hacer eso. Sí. Ok, pero espérese, ¿cuál es el experimento que voy a hacer? Entonces voy a hacer tal prueba en Fontibón, la hipótesis es esta, la voy a documentar así. ¿A qué lleva esto? A que te estás saliendo de la zona de confort a hacer cosas diferentes, porque el que hace las cosas de la misma manera tiene los mismos resultados que han tenido todos los demás, ¿cierto? O peores. El que las hace diferentes puede tener resultados diferentes. De acuerdo. Pero lo importante ahí se llama documentar, porque ahí es donde uno entiende qué funcionó y por qué. Y no es, uy, Emilio, vendiste bien la primera semana, ¿qué fue? Un chiripazo ahí que me encontré. No, oiga, probé esto y me trajo esto, creo que es replicable de tal manera en tal zona. Entonces de esa manera empieza uno a salirse del hay que vender por vender y en lo que recae todo el mundo pues demos descuentos y pues vende regalados mami, ¿cierto? Pero ¿cómo se dice? La correcta documentación y experimentos documentados es lo que lo lleva a uno de verdad a encontrar caminos diferentes de hacer las cosas. Entonces pues sí, obvio también se junta mucho con tener muy claro tu mercado, entender cuál es el problema que estás resolviendo, cómo lo estás solucionando, tener tus fundamentales de negocio claro en términos de, no sé, las 4 P's de mercadeo de los 80s, pero... Producto, plazo, precio y promoción. Exacto, pero más allá de eso, eso es como el 101 de escuela de negocios. De acuerdo. Yo creo que lo diferente es exacto, como atreverse a hacer algo extra. Y si me morí con las botas puestas, pero lo documenté para que el que viene detrás mío no repita el error. Voy a empujar un poco ese punto, Dale. documentar qué significa, cómo se ve. Eso es muy buena pregunta, porque uno le dicen, hay un buzzword que existe en el mundo del emprendimiento, es el playbook. De acuerdo. ¿Cierto? Y el playbook, ¿qué es un playbook? ¿Es un manual de operaciones así de grueso? No necesariamente. Okay. Entonces documentar, una cosa que hicimos en Tool fue implementar como el modelo de pilotos. Que es donde yo determino 3 puntos muy claros, que es contexto, ¿cierto? Hipótesis, experimento, y posterior a eso ya uno hace el cierre del experimento con los resultados. Entonces, contexto. Las ventas en Bogotá están caídas porque las lluvias nos tienen fregados, ¿cierto? Hipótesis. Creemos que si le damos una sombrilla a los vendedores van a cubrir más cuadras de lo que cubren normalmente. Válido. Y bueno, y ya después conclusión. Experimentación. Contexto, hipótesis, experimento. Entonces vamos a darle a este grupo de 10 vendedores sombrilla, a estos 10 no, y vamos a comparar. Y ya después, efectivamente, resultados. Los que tenían sombrilla, al revés, no les sirvió de nada, la sombrilla los alentaba porque el viento no los dejaba caminar, o algo. Pero entonces ya, ¿qué quedó? Quedó un documento escrito en el que alguien, oye, si le damos sombrilla a los vendedores, uy, no, loco. Refírase al Drive, que eso ya lo probó un tal Emilio hace un año y eso fue una catástrofe. ¿Sí me sigues? Espectacular. O por el contrario, mira, que hicieron en Bogotá en temporadas de lluvia que les fue súper bien. Uy, ni idea. Refiérase ahí al Drive a ver qué se encuentra. Y aplíquelo en México, aplíquelo en otra parte. Exactamente. Entendido, ok, listo. Vamos a estar un poco de abstracto Dale, a adelante. micro. Entonces, listo. Ya entendí un poco de documentación. Estabas en marketing, pasa a trade marketing. Luego, producto, tech. ¿Qué significa tech? ¿Por qué las startups tienen que tener un componente tecnológico?
Bueno, a ver. ¿O no tienen que tener? No necesariamente tienen que tenerlo. Ah, ok. Es un punto importante. En mi caso, digo no necesariamente, pero creo que deberían. Ok. ¿Y por qué? Porque la tecnología es el driver de innovación que tenemos para nuestro negocio, que es lo que nos permite constantemente evolucionar. Y al hacer eso es lo que nos permite, ¿cómo se dice?, ser escalable, replicable y sostenible. Correcto. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué me trajo a mí el entendimiento? Y es una cosa que me ha traído mucho Tool y es, creo que hasta que uno lo vive no lo entiende, pero es la escalabilidad que de verdad le da la tecnología a las cosas. Yeah. Entonces yo, por ejemplo, me encontré en Tool y hoy en día lo sostengo. Y es, yo tengo unas bases de información en Tool que no tuve en compañías como P&G, que no tuve en Quala. Y es precisamente porque ahí está la tecnología como el componente central. Entonces la tecnología tiene un sinfín de mejoras. Optimiza procesos, centraliza data para analizarlo, es un canal de comunicación constante. Entonces, para mí, vuelvo y juega. Yo siento que un emprendimiento, una startup, no necesariamente tiene que ser tech-driven, porque hay muchos emprendimientos que no lo son, pero definitivamente facilita mucho y exponencia el resultado del negocio. Me encanta la comparación que hiciste con Quala y con P&G. ¿Qué diferencias sientes en estilo, cultura, hábitos entre tu vida corporativa y tu vida de startup? A ver, es una buena pregunta y es, el mundo corporativo tiene una cosa hermosa y es que, mal dicho, todo está inventado. Okay. Tienen los procesos perfectos, o sea, ahí no se escapa una mosca al edificio sin que alguien lo sepa. Y es, para cualquier situación que uno se pueda imaginar, hay un proceso bien establecido, bien documentado, con unos tomadores de decisión, un control de presupuesto, y corre muy aceitada la máquina, por decirlo así. En el mundo startup es un poquito más caótico, ¿no? Como un poquito más caótico porque lo que tiende a suceder es que el bebé se crece más rápido que la habilidad de documentar, establecer procesos, en detrimento en velocidad. Que para una startup en early stage es la velocidad lo es todo. De acuerdo. La ejecución y la velocidad lo es todo porque nuevamente vende o muere. Yo creo que los primeros meses de una startup son fundamentales para demostrar otra vez un buzzword muy importante que se llama Product Market Fit. Que yo lo que lo traduzco es que lo que yo le quiero vender, usted me lo quiere comprar, ¿cierto? Si yo no demuestro eso rápidamente, no genero tracción y pues inevitablemente estoy destinado a morir o desaparecer. Entonces, esa es la principal diferencia que le doy que digamos tiene a favor el mundo corporativo, es procesos establecidos y reglas de juego muy claras. La startup no la tiene, que necesariamente es bueno que no los tenga, y abre la posibilidad de lo que te estoy diciendo y es experimentar y hacer locuras, que eso es una cosa que a mí me fascina de trabajar en el emprendimiento y es la posibilidad de hacer cosas salidas de la caja y se vale, pero documéntelo, porque si la embarra usted tiene que dejar documentado porque eso salió mal, o si salió bien, esto tenemos que enmarcarlo, maximizar. Y eso es la cosa más linda que yo me llevo y es el mundo corporativo es una tremenda escuela, es de verdad, creo que el mejor MBA que uno puede hacer, por lo que te digo, ya tienen 1000 casos de negocio, todo está hecho y por hacer, pero con la diferencia de que en el mundo startup todo lo que haces o dejas de hacer tiene un impacto contundente que reverbera a través del tiempo, y eso es invaluable. Tu trabajo es importante. De acuerdo, saber cómo cuando te paras todas las mañanas de la cama, sea madrugado, con lluvia, sol, saber que lo que vas a hacer ese día va a tener un impacto notable. Entonces, eso es de verdad lo que creo que la mayor diferencia que yo valoro mucho, a pesar del desorden y los problemas y todo, pero claro, eso no tiene precio. Total. Entonces, vamos en tu camino, marketing, CPO, Chief of Staff. Llegas ahí y entonces casi que eres, no sé si está correcto decirlo, pero casi que otro CEO, ¿no? Con responsabilidades similares, o sientes que definitivamente no es lo mismo. Es una buena pregunta. Yo creo que no es lo mismo en términos de el CEO tiene una posición muy importante que es también el líder, ¿no? Lo que él transfiere hacia, es mal dicho, un poco bélico, pero lo que inspira al general, de acuerdo, a sus guerreros. Entonces, pues, lo primero es el Chief of Staff no transmite eso, pero yo creo que es más un poco, y el scope de responsabilidad es diferente. Yo creo que es, ¿cómo se dice?, esa mano operativa del CEO que le libera tiempo a él. Entonces, el teniente. De acuerdo, es
el ejemplo que hacen la mayoría de los inversionistas es, ¿te viste Game of Thrones? Sí. El Chief of Staff es el Hand. Claro. El Hand of the King, Claro. básicamente, que le ayuda con la parte operativa y demás, pero no, pues el líder, el capitán del barco, sea pirata o sea del Navy, capitán del barco. es el capitán del barco. Entonces yo lo veo más como un apoyo importante que un rol comparativo, pues. Vale, entonces cuando llegas a ese rol, entonces tienes que sacar tus habilidades de generalist, pensar en múltiples cosas simultáneamente. Ahí, ¿cuál es tu principal reto? ¿Cuál es el momento en que tú dices, esto no sé cómo enfrentar? Bueno, pues lo primero fue entender qué era el rol. Ok. Que ahí le dije, no Desde tengo ni ahí. idea qué es esto, pues aquí estoy investigando, pero también en Google es un más o menos sí, más o menos no. Entonces lo primero que hice fue hablar con Chief of Staff de otras compañías, como el de Cava, que varios a entender qué era esta vaina, en qué me había metido, y la respuesta a todos es, me metí en una vaca loca, que básicamente el CEO define cuál es el rol, que fue lo que te dije al principio. Ya. Entonces lo primero fue sentarme, definamos el rol, qué es lo que necesitamos hacer. Perfecto. Entonces, dicho eso, lo más importante que hice fue generar un documento como de consolidación de la data más importante que tiene que tener el CEO presente todos los días. Que si él está sentado con su inversionista y le pregunta ahí si él quiere inventario, él no me lo tengo que saber de memoria, sino, sí, 3, ¿cierto? Esa consolidación de información, que fue muy importante porque al mes, más o menos, me cayó, creo que el reto más importante que había tenido hasta el momento, y se llama nuestra primera ronda de inversión. Claro. Que pues una ronda de inversión por lo general sucede o porque estoy con el agua acá, o porque necesito gasolina para expandirme, crecer más rápido, invertir, sea cual sea el caso. En el caso de Tulio era un poquito híbrido, pero necesitábamos extender la vida, pero también teníamos los ojos puestos en lanzar México próximamente. Ya. Entonces fue un momento en el que fue listo, vamos a lanzar una ronda de inversión, y yo, ok, de una, ¿cómo se hace eso? Y bueno, ahí fue una sentada interesante con varios inversionistas, principalmente con Vine Ventures y Marathon Labs, que nos han ayudado mucho desde el principio a ver cómo se hace esta vaina. Y ¿Cómo se hace esta vaina? entonces es muy interesante. Ahí fue un trabajo, ¿cómo lo decimos? Como de 3 partes. Okay. Lo primero es hacer un mapeo de esos fondos de inversión a los cuales tú les puede parecer atractivo. Así como hay compañías que son especializadas, los fondos de inversión también es normal que se especialicen. Hay fondos que son dedicados a logística, otros que son dedicados a tecnología, otros que son dedicados a sector belleza. Fintech. Entonces, lo primero importante es uno, pues, así como no ve a quién le vendo mi producto, también es importante ver a quién le vendo mi empresa, Claro. ¿cierto? Entonces, lo primero fue un mapeo de todo eso. Y pues, básicamente, buscar hacer el contacto, sea porque Santiago conoce a fulanito de tal del fondo de tal, o disparémosle un correo y crucemos los dedos a ver qué. Entonces, la parte 1. La parte 2, pues, es tener un pitch deck muy, muy claro, porque eso es como con lo que uno pone el pie en la puerta, ¿cierto? ¿Qué es un pitch deck? Un pitch deck es una presentación sencilla sobre la compañía, vale la redundancia, pero que para mí tiene que cumplir 4 objetivos clave. El primero, aclarar cuál es el problema que existe. El segundo, cómo lo soluciono yo de manera única, ¿cierto? Que es por qué lo que estoy haciendo yo no va a venir alguien más grande y me lo va a quitar de las manos en 2 días. El tercero, el tamaño de la oportunidad, ¿cierto? Porque yo puedo inventar cualquier cosa, la colombina con sabor a tomate, y pues innovando estoy, pero si el mercado es de 3 gatos, pues hasta ahí te llega. Y el cuarto, que es muy muy importante, es demostrar la fortaleza del founding team. Ya. Eso es un factor crucial que por lo general es un deal maker o deal breaker de este tipo de cosas, y se fijan mucho en la capacidad de los fundadores, tanto en su background como en no tanto sus hard skills, sino un poco sus soft skills, que entran en la siguiente etapa, que se llama empezar a tener estas reuniones con ellos, ¿no? Entonces, pues, exactamente, salir a vender. La última etapa de esto es, digamos, que yo me siento con Santiago, le hago el pitch deck y me dice Santiago, está súper interesante, déjame ver la data. Que ahí es donde ya se pone la parte más candela, y se monta lo que llamamos que es un data, ¿cierto? Que es un espacio, como decirlo, un espacio compartido. Imagínate un Google Drive donde yo empiezo ahí a subir documentos de ventas, estados financieros, cohortes, proveeduría, toda la cosa, que es básicamente un lugar para que estos inversionistas puedan hacer un poquito, no el due diligence tan formal de sus abogados contra los míos, sino un poco el due diligence de negocio, de a ver este cuento que Emilio me está contando, a ver si sí cuadra,
y venga, yo analizo. Que eso es donde ya se pone, lo que yo llamo ahí es donde empieza la plomacera. ¿Por qué? Entonces, porque ahí es donde ya entonces te empiezan a cuestionar. Santi, ¿qué pasó en la semana 3 de Bogotá que vi que te caíste? Y yo, hijo de madre, el experimento de las sombrillas. ¿Cómo te justificas? Exacto. Hace 6 meses. Entonces, esa es la parte ya candela, donde ya pasamos de como esa primera cita donde estamos conociéndonos a venga, espere, a ver, responda preguntas con hechos, datos y números, que ahí se vuelve muy importante esa documentación y lo que hablamos del poder de la tecnología, que es lo fabuloso que tiene Tool, es que como todo pasa a través de una aplicación, todo queda documentado por los siglos de los siglos, amén. Por sí mismo. Entonces, eso permite mucho poder justificar lo que uno está diciendo. Que no me cree que estoy creciendo, aquí están los números. Los logs, que no me cree que estoy adquiriendo clientes, aquí están. ¿Sí? Entonces, eso vuelve muy, muy, muy interesante. Y en eso consiste, pues, en general, y eso pues, lo estoy diciendo súper rápido, pero eso pueden ser entre 2 y 6 meses, dependiendo de la compañía, de sudor, lágrimas y sangre. Pero es de verdad, creo que la experiencia más gratificante y de mayor aprendizaje que he tenido, poder sentarme en reuniones con inversionistas de muchísima experiencia a que le den palo a uno, pero con el palo es que uno aprende. De acuerdo. Entonces, eso fue muy, muy interesante. Fascinante. Por favor, párame, no te digas, es confidencial, no puedo responder esto. Pero, ¿qué tan difícil fue la parte de venta? ¿Cuántos no recibe uno? ¿Cuántos sí? A la primera, ¡pum!, llegó la plata. No, eso ojalá fuera así. Y el que lo sepa, que me dé el secreto, pero es como todo en la vida. Tocando puertas son más los nos que los sís. Y especialmente por lo que te digo, así como cuando uno le está vendiendo un producto a una persona, vender una compañía a otra, todo el mundo es diferente. Todo el mundo tiene experiencias diferentes y todo el mundo lee la data, no quiero decir de manera diferente, pero con apreciaciones diferentes. Entonces, no es que sea un no-brainer para cualquiera que se lo pregunte, no. Puede que lo que para ti sea brillante, para mí no me parece la gran cosa o no le creo tanto. Entonces no es tan que primero que le toco la puerta me da la puerta, no. Como para darte una idea más o menos, nosotros mapeamos 40 fondos diferentes, de los cuales en esa primera ronda creo que cerramos con 5 o 6. Wow, ok. Que fue un número muy bueno, pero por lo general una regla es como de panadero, es 1 de 30 cae. Es una regla de ventas general. Si quiero cerrar a 5, tengo que tener mínimo 30 por 5, 150. Correcto. Ya. Complejo, vale. Y ahí te pregunto un poco más sobre esa ronda de cuánto fue. Esa ronda fue de... Esa fue la serie A, que fue de 20. De 20 millones, listo. ¿Cómo sabes cuándo es el momento de salir a buscar más y cuándo es el momento de no seguir a buscar más todavía? ¿O uno siempre está en ronda? No, al contrario, en Tool nos pasó una cosa interesante, que desde la serie A nunca estuvimos en ronda, pero estuvimos en la posición atractiva de que venían personas a buscarnos a nosotros. Entonces pues, fue muy positivo. Entonces pues a nosotros, lo que nos terminó pasando es que nos aceleró los planes de expansión porque teníamos un cofre de guerra, como se dice. Claro. Dicho lo anterior, pues volvemos a lo que está diciendo. Si no hubiera sido el caso, una compañía tiende a buscar rondas de inversión seguro son más, pero yo lo resumo a una de dos. O me estoy quedando sin caja y estoy viendo complicado pagar la nómina en el futuro, o, oiga, vi una oportunidad en Perú y necesito ir a lanzar ya, pero no quiero jugar con la nómina de Colombia, entonces venga, voy a levantar una ronda para expandir allá. Entonces, el de expansión creo que es muy fácil de documentar, ¿no? Pues como de sustentar, que es como cuando uno va a lanzar un negocio y va y a su primer inversionista, a su ángel, le dice: deme 10,000 pesos que voy a montar mi puesto de empanadas porque este es el mercado, la misma cosa. Ese es fácil. Pero el otro, también una regla general, es un término que se llama el runway, que es cuántos meses de vida me quedan con la caja que tengo y lo que estoy gastando mes a mes. Es una buena regla general, es lo que te decía, saber que un proceso de fondeo puede durar entre 2 meses o hasta 6 meses, e incluso otros casos más. Entonces pues es bueno tener en el radar. Yo soy partidario de que cuando uno le queden 8 meses de vida debería empezar a considerar cómo se está viendo el flujo de caja futuro. 8 meses de vida, perfecto. Me encantó un tema que comentaste como para ir cerrando la conversación, y es esos pivots en la línea de tiempo, ¿cierto? Viste uno en el pasado, lo tomaste. Hacia adelante, ya estás en el track correcto, hacia dónde vas, hacia dónde ves tus próximos pasos y qué puntos de quiebre ves. Muy buena pregunta. Yo creo que
en esta vida que escogimos del emprendimiento, es como dice la canción, yo no sé mañana. Creo que si algo he aprendido estos últimos 2 años largos ha sido que si hubiera planeado algo de lo que he vivido, seguramente no me hubiera pasado. Entonces, pero tampoco soy de vivan la vida un día a la vez, no. Yo creo que uno tiene que tener claro cuáles son como sus aspiraciones en la vida, que para mí siempre tuve algo dentro de mí que fue, quiero emprender, y para ello creo que me guió, no sé, las energías, el universo, pero llegué a donde llegué por algún motivo y creo que estoy en el mejor lugar para aprender lo que tengo que aprender, en la mejor escuela, para eventualmente en algún momento sea dentro de 5 años o cuando tenga 68 y se me ocurra la idea, pero poder tener las herramientas que necesito para emprender. Y al final del día creo que el emprendedor tiene que buscar cambiar el mundo, dejar su huellita de arena, y eso es lo que yo verdaderamente percibo. Impacto, ¿no? Exacto. Felicitaciones, miren, un gusto conversar. Ya por último, 2 cositas últimas. Uno es, ¿cómo fue tu día 1 en Tool? ¿Qué hiciste ese día, si lo recuerdas? Y segundo es, ¿qué consejos le das a los emprendedores al que está pensando lanzarse en ese momento y arrancar su día 1? Ok. Bueno, mi día 1 fue menos 2 días antes de entrar. Ajá. Y es porque yo soy un intenso y soy adicto al trabajo. Entonces, creo que no sé si fue por la emoción o el azar, pero yo entraba un viernes y el miércoles a las 7 de la mañana le escribía a Juan Carlos, bueno, ¿qué hago? No, primero, son las 7 de la mañana, cálmese. Buenos días. Y segundo, usted entra el viernes. Y yo, ¿qué? Algo que puede ir haciendo. Mándeme algo. Y ese dio el papayazo y, bueno, listo. ¿Quiere trabajar? Entonces vaya adelantando tal. Entonces, pues ya cuando llegué a mi día 1 fue un día de, a ver, muestra a ver qué trae a la mesa. Resultados. Exacto. Entonces, pues ya llegué, mi día 1 fue básicamente presentar propuestas para el día 2 empezar a ejecutar. Yo creo que es el mejor consejo que puedo dar, y es, yo creo que todo lo que uno pueda ir trabajando proactivamente antes acelera la curva de aprendizaje y acelera la curva de impacto que uno puede traer. Entonces, el día 1 en realidad no es el día 1. El día 1 arranca una semana antes o un mes antes, o dependiendo de lo que uno quiera hacer. Entonces, ese es el consejo que le puedo dar a cualquier persona, es prepararse. Espectacular, no, espectacular. Muchas gracias por tu tiempo y gracias a ti. Hay que volverte, tenemos que invitarte otra vez a otra sesión. Cuando digan, yo feliz. Listo, muchas gracias. A ti. Bueno, que lo prometido es deuda. Aquí van mis 3 consejos para los emprendedores en esta etapa. El primero diría es, hay que atreverse a ser generalista. Tendemos a caer en nuestra zona de confort y es dedicarnos a lo que más nos gusta o en lo que mejor somos. Pero un emprendedor no se puede dar ese gusto. Un emprendedor tiene que atreverse a medirse a todo y a entender la totalidad de su negocio. El segundo se llama el poder de la data. Hay un dicho que me gusta mucho a mí que se llama apague el opinómetro. Aquí lo que vale son los hechos y los datos. Tenemos que saber regir nuestras decisiones y las apuestas que hacemos con base en datos e incluso hacer experimentos, pero bien documentados. Y el tercero se llama el poder de la ejecución. Y es, las ideas no son de quien las piensa, son de quien las hace. Cualquier dato, cualquier análisis se queda en pañales sin ejecutarlo, así que la ejecución al final del día lo es todo. Esos son mis 3 consejos: generalistas, pensadores, ejecutores.